Bueno, seguimos con las partes del cromatógrafo. Bueno, acá de fondo está un diagrama similar al que vimos en la filmina anterior. Está el cilindro, la cañería, el horno, el inyector, la columna, el detector y el registrador. Vamos a ir analizando cada uno de esos componentes. Vamos a ver el gas, vamos a ver cómo es la conexión al cromatógrafo, vamos a ver el inyector, vamos a ver las columnas, vamos a ver los tipos de detectores y finalmente el análisis que se hace del resultado en el registrador. O sea, todo eso vamos a ver en el día de hoy. Y después vamos a tratar de hacer un práctico, o sea, un día pesadito. Vayan preparándose porque van a aprender muchas cosas nuevas, pero es bastante pesadito el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con los gases. Le dije que era un tanque o cilindro, acá dice, ¿ve? Tanque, cilindro, en donde tiene el gas. El gas que es el gas, la fase móvil, el gas portador, también se llama. El gas portador que es la fase móvil. Ese gas fluye, fluye continuamente, o sea, usted abre el cilindro, tiene todos reguladores de presión, que ya lo vamos a ver, válvulas que reducen la presión, reductoras. Hay que mantener un flujo constante del gas, siempre tiene que ser igual ese flujo, para que siempre se repita después el resultado, porque te van variando el flujo, a veces pasa más rápido, a veces pasa más lento, y bueno, te va a cambiar el análisis de los cromatogramas y te va a confundir. Por eso es importante después tener constante el flujo, va fluyendo continuamente, y luego se va inyectando la muestra. Cuando se inyecta la muestra, el gas la arrastra y la va pasando por la columna, que se va pegando, se va absorbiendo de manera diferencial los componentes, después van saliendo de manera con distintos tiempos. O sea, hay un tiempo que van quedando retenidos los compuestos. Los que más fácil se arrastran y que menos se absorben, salen primero, tienen lo que se llama un tiempo de retención menor. Los que quedan más tiempo atrapados en la columna y finalmente terminan saliendo más tarde, más rezagado, tiene un tiempo de retención mayor. Entonces, recuerden la palabra, tiempo de retención. Tiempo de retención bajo significa que pasó muy rápido por la columna, tiempo de retención muy grande, que se demoró en salir de la columna. Bueno, en este recorrido se produce la separación y la elusión. La palabra elusión es cuando sale de la columna y llega la muestra al detector. Entonces usted tiene una inyección en la columna y una elusión cuando pasa la molécula que estamos buscando, pasan por, digamos, el detector. Bueno, los cilindros son de alta presión, son esos cilindros que ustedes vieron ahora con esto del coronavirus, que llevaban los cilindros con aire, la gente que estaba con problemas y que no había aire en el hospital. Bueno, son de ese tipo de cilindros, vienen de, creo que de 8 y 6 kilos, nosotros tenemos del grande, que son kilos de gas comprimido ahí adentro, que están, digamos, y de ahí sale una tubería que lo va a conectar a la columna. Esa tubería, perdón, tiene que ser de acero inoxidable porque no podemos estar arriesgándonos a que haya alguna reacción del gas con el cilindro. Si bien son gases inertes, pero lo mismo, siempre se busca los materiales menos reactivos. ¿Cuáles son los gases que pueden ser el gas portador? Bueno, se usan tres tipos de gases: el helio, el nitrógeno, acá con subíndice, no sé por qué acá no está con subíndice, e hidrógeno, son los tres gases que pueden ser como portadores. Las características de este gas portador o gas, la fase móvil, tiene que ser inerte, no puede reaccionar en ningún momento con la sustancia que inyectamos, con ninguna sustancia tiene que reaccionar. No interactuar con la muestra ni con la fase estacionaria. Claro, si reacciona con la fase estacionaria de la columna se arruina de inmediato y no nos sirve. Alta pureza, 99,99 y más todavía, porque claro, tiene que ser un gas puro, no podemos decir, no, tiene un poco de esto, un poco de aquello, no importa. No. Tiene que ser gas inerte y puro. Tiene que ser seco y libre de impureza, no puede tener ni oxígeno, no puede tener ni agua. O sea que si tiene un poquitito de agua y un poquitito, se le ponen trampas previas para que las atrape. Porque es 99,99 y ese 0,0005% de un poquito de humedad, un poquito de oxígeno, bueno, le ponemos una trampa para que lo saque. Bueno, daño en la fase estacionaria, uso de absorbentes trampa, que es lo que ya les voy a mostrar enseguida.
tiene que ser relativamente económico, obviamente, cada uno tiene su precio, hay unos que son medios caritos, pero bueno, fácilmente disponible, o sea que se consiguen. Aquí en Córdoba hay 2 o 3 empresas que los venden, Air Liquid, Indura, y la otra no me acuerdo, la Oxygen se llamaba antes, pero ahora tiene otro nombre, pero bueno, no me acuerdo. Que los venden, entonces ustedes compran los cilindros, los conectan en su cromatógrafo. Adecuado para el detector, claro, dependiendo el tipo de detector que tengo al final, a veces condiciona el tipo de gas, porque hay detectores que no toleran un determinado gas, o porque puede tener algún problema. Ya lo vamos a comentar también enseguida. Ustedes entonces, ¿qué hacen? Inyectan esto acá, un corte de la columna. Inyectan la muestra. El gas viene pasando, entra a la columna. Inyectan la muestra para meterla en la columna, el gas la arrastra entre toda la mezcla de componentes. Acá está la pared de la columna, acá es una columna con pelotitas, esos son partículas, hay 2 tipos, esta es justamente la de partículas. Estas moléculas se van tocando con las pelotitas estas, las partículas, y se van absorbiendo de manera distinta y van siendo arrastradas por el gas. Entonces, a la medida que avanzan en la columna, cada uno de estos componentes se fue separando. Obviamente, esta violeta, que es la primera que sale, es porque es más arrastrada por el gas y menos retenida por la columna. Y esta es de un color, no sé qué color es, turquesa, son las más retenidas. Bueno, creo que dijimos todo, sí, dijimos todo. Bueno, nuevamente acá están los 3 tipos de gases. Vamos a ver, por ejemplo, el helio, que es el que nosotros usamos, es un gas caro. Sale $1000 el cilindro. $1000, tengan ustedes, está en el orden de los 100.000 pesos. Estamos dólar oficial. 100.000 pesos. O sea que un cilindro ese dura 2, 3, depende del uso. Si lo tienen todo el día prendido, va a durar 3, 4 meses. Si lo van usando de vez en cuando, a veces te dura un año. Nosotros tenemos un uso bastante intenso, cada 3, 4 meses hay que cambiarlo. O sea, hay que poner 100.000 pesos para traer el cilindro de helio nuevo. Tiene su costo, pero bueno, obviamente esto uno se financia con subsidios de investigación y con servicios. Nosotros tenemos este equipo, hacemos análisis muy específicos que son caros. Entonces, por ejemplo, un análisis de ácidos grasos cuesta $70. Nosotros lo hacemos un poquito más barato, pero cuesta $70. Entonces, bueno, si hacemos 10 de esos análisis, ya juntamos $700, y 10 de esos análisis se pueden hacer en un día, para que ustedes tengan idea. Obviamente, en ese precio está la amortización del equipo, los costos de los gases, el costo de preparación, el costo del técnico que hace la muestra. O sea, no es que 70, me los agarro y me los meto al bolsillo los 70. No, primero, nosotros somos del Estado, no nos metemos en el bolsillo, porque se los lleva al área económica de la facultad, y que después le pedimos a ellos para ir comprando nuestros insumos. Pero bueno, para que ustedes tengan idea, porque estos números que se hacen, cuando ustedes fabriquen algún alimento, son los mismos números que tienen que ir haciendo ustedes. Bueno, el suministro es finito, claro, el helio no es tan infinito como puede ser el hidrógeno, que se saca hidrolizando el agua, o haciendo la lisis del agua. Es uno de los más usados, obviamente, porque tiene unas propiedades fantásticas. El hidrógeno, un gas que se está empezando a usar recientemente, comparado al helio, al nitrógeno, es muy buena las separaciones que hace, se genera fácilmente, como yo les dije recién, pero es explosivo. Entonces, por ejemplo, no se puede usar con detector de ionización de llama. De hecho, la llamita de ese detector se hace con hidrógeno. Entonces, ustedes no pueden hacer la llamita de hidrógeno y por detrás un chorrazo de hidrógeno, porque va a volar todo al diablo. Entonces, ahí no se puede usar ese gas. Pero sí se puede usar con otros detectores, como puede ser un detector de masa. El nitrógeno es de muy bajo, es muy baratito, el más barato de todo, muy eficiente, pero tiene esta tasa de flujo lento, que acá se ve en este gráfico, las tasas de flujo, ¿ven? El hidrógeno es el que mejor flujo tiene, pasan muy rápido los componentes por la columna y una separación fantástica, separa bien todos los picos. El helio, un poquito más viscoso, es más lenta la separación dentro de la columna, la forma en que va fluyendo el gas en la columna. Este pico, por ejemplo, acá está muy bien separado, acá están ya un poquito más pegados. O sea, no se separa tan bien como el hidrógeno. Y el nitrógeno es el más viscoso, el más pesado, pasa por la columna más lentamente
y la separación no es tan buena. Por ejemplo, acá tenemos dos picos bien separados, menos separados, y acá salieron juntos. Entonces ahí ya tenemos un problemita. Entonces hay que empezar a cambiar los programas para ver si logramos separar dos componentes que están saliendo juntos, y obviamente no sabemos cuánto tiene de un pico y cuánto tiene del otro. Están ahí juntos. Bueno, acá para que vean ustedes el cilindro, los reguladores de presión a la salida del tubo, las trampas, acá están las famosas trampas, ¿ven? Trampa de humedad, trampa de oxígeno. Acá está, oxígeno trap. Acá tiene una trampa de hidrocarburos también, por si tiene algún contaminante hidrocarbonado, y trampa de moisture, humedad, de humedad. ¿Mm? 3 trampas le ponemos. El nuestro tiene 2 trampas, nada más que la de humedad y la de oxígeno. Son tan puros esos gases que vienen en los cilindros que no vale la pena poner trampas de hidrocarburos. Bien. Bueno, acá, helio es usado para el TCD. TCD significa detector de conductividad térmica, Thermal Conductivity Detector, algo así del inglés. El FIT es el detector de ionización de llamas, se los voy diciendo ahora para que se vayan acostumbrando. Significa Flame Ionization Detector, se usa con nitrógeno y helio. Ustedes ven que cada detector a veces condiciona el gas que se puede usar para como carrier, como portador, como fase móvil, digamos. Bueno, sistema controlador del flujo. ¿Cómo controlamos el flujo a la salida de los cilindros? Primero, a la salida de los cilindros, viene primero, hay un manómetro que te dice la presión que tiene el cilindro, los kilos que hay adentro y cómo se va vaciando. Después hay un segundo de manómetro con una válvula reguladora, reductora, donde uno disminuye esa presión a una presión más baja. Esa se llama válvula reductora, y tiene también un manómetro para que veamos con qué presión está saliendo. Y después, antes del ingreso al instrumento, hay, digamos, un controlador de flujo, un regulador de flujo. Recuerden que el flujo tiene que ser constante, no puede variar el flujo por ningún motivo, porque si no, te va a variar entre una cromatografía y otra, te cambian los tiempos de retención y te va a complicar la identificación de los picos y la separación también. Entonces, por eso es muy importante que regulemos la presión a la salida del tubo, veamos la presión del tubo, regulemos la presión a la salida del tubo. Ahí después hay otro regulador de presión antes de entrar al cromatógrafo, y está el regulador de flujo de aire para mantenerlo constante. Y no es tan simple eso de mantener constante, porque ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá tiene un dibujito así de cómo funcionan estas llaves, en donde son las válvulas que hacen de reducción. Son reductores de presión. Profe, una pregunta. Sí. ¿A qué hace referencia cuando dice altura de platos teóricos? Bueno. En todas columnas de separación son digamos, cada plato teórico es como una etapa de separación. Es una palabra muy química de los que hacen, digamos, destilación sobre todo. Entonces eso se llama un plato teórico, es como una etapa de separación entre las fases. Entonces vos vas diciendo, esta columna tiene tantas etapas de separación. Y eso tiene que ver con la mezcla de componentes que usas y, digamos, cómo va fluyendo el gas. Pero es, digamos, una forma de expresar la capacidad de separación que tiene una columna para algún compuesto. Ni siquiera me di cuenta dónde estaba eso. Acá, fase móvil afecta la eficiencia, altura de platos teóricos. Claro. Bueno, obviamente el flujo afecta eso, pues si lo ponen un flujo muy fuerte, no dejan que haya una buena interacción entre la molécula que quieren ustedes retener y se vayan separando de la mezcla. ¿Entienden? Entonces, por eso el flujo es muy importante regularlo. No es que va el flujo que salió y listo, no. El flujo ustedes lo regulan y lo tienen que mantener constante.